Bendiciones para todos. Estamos aquí con un nuevo video trayendo palabra del Señor que bendice tu vida. Estoy segura que esta reflexión de hoy te va a ayudar a seguir adelante fortalecido en el nombre de Jesús. Mi nombre es Berta Valencia. Si nunca nos habías visto, te doy la bienvenida y te invito para que entres al canal y puedas ver todo el contenido que allí tenemos. Hoy te quiero hablar acerca de 3 cosas o más de las que el Espíritu Santo puede librarte cuando tú y yo somos llenos de su poder y de su presencia. Cuando una persona empieza a caminar en las sendas de salvación de Jesús, es automáticamente llena del Espíritu Santo y sellada por el Espíritu Santo. Él viene a habitar en nuestra vida. Y empezamos un proceso donde Él empieza a mostrarnos el camino, Él empieza a mostrarnos cómo vivir esta vida y ayudarnos a vivir esta vida en el Evangelio. De eso es de lo que te quiero hablar hoy. Entonces, sin más, vamos a empezar con esta clase de hoy. Y te quiero leer en Mateo 4, el capítulo 1, y te voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice la palabra de Dios en Mateo 4, el versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que dice el Señor. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque escrito está, Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Jesús le dijo: pero también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza, y le dijo al diablo: te daré todo esto si te arrodillas y me adorares. Jesús le dijo: largo de aquí, Satanás, porque está escrito, adora al Señor tu Dios y sirve solamente a Él. Entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a cuidar de Jesús. Imagino que quizás tú has escuchado muchas predicaciones acerca de este tema, pero yo hoy quiero compartirte lo que Dios me enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y aunque la lea yo y 10 más en el mismo capítulo, Dios a cada uno nos puede dar algo diferente, porque es según lo que uno necesita que Dios le habla. Yo te quiero compartir lo que Dios me enseñó a mí a través de este capítulo. Lo primero que miramos aquí es que dice que luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Muchas veces nosotros cuando llegamos al Evangelio venimos con vicios, con ataduras, con potestades en el corazón de uno, con demonios, con cosas que lo atan, ¿sí? Entonces entramos en ese querer de ser libre, porque pues obviamente cuando llegas al Evangelio, si bien está la promesa de que ya hay salvación para tu alma, el ser libre de cautividades, libre de opresión, de demonios, es algo progresivo en la medida en la que nos disponemos nosotros para ser libres de eso y permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Entonces empieza ese proceso de santificación y de libertad donde el Espíritu Santo hace su obra. Entramos en esa fase de ayunar, porque se nos enseña que el ayuno es bueno, es poderoso, porque el ayuno quebranta la carne, quebranta los malos vicios, los malos hábitos, las malas costumbres, rompe cadenas y yugos de opresión. Entonces muchos entramos en el ayunar, y es una práctica necesaria para el ser humano, para el cristiano sobre todo. Entonces cuando salimos de esos ayunos, se nos enseña a ayunar desde un día en adelante, desde 6 horas en adelante hasta los 40 días, teniendo como modelo a Cristo, el ayuno de Daniel. Hay algunos modelos de ayuno en la Biblia que tomamos como referencia para hacer los nuestros, pero empezamos a practicar el ayuno y esperamos que al salir del ayuno nosotros salimos fortalecidos, esperamos salir fortalecidos, esperamos salir, mejor dicho, preparados para que el enemigo no nos ataque. Pero resulta que como el ayuno es para quebrantar la carne, siempre que tú y yo entramos en un proceso de aprendizaje, de superar algo, Dios va a permitir que venga un examen a nuestra vida. Yo el otro día predicaba en la iglesia y decía que cuando Cristo metió a los discípulos en la tormenta, porque fue Cristo quien los mandó a ese barco, a cruzar ese lago, en pocas palabras, Él los puso a prueba para probar cuál era la fe de ellos, cómo estaba la fe de ellos. Cristo siempre va a buscar hacernos un examen después de haber pasado por un aprendizaje. Entonces Cristo dice que el enemigo
lo tentó. Dice que el espíritu lo llevó al desierto y allá fue tentado por el diablo, pero mira que él fue tentado después que venía de un ayuno de 40 días y 40 noches. En esos ayunos en ese ayuno que Cristo estaba haciendo fue fortalecido como en su parte física. Nosotros cuando también hacemos ayuno, nos estamos fortaleciendo, nos estamos preparando, no para que el enemigo no nos ataque, no, sino para saber enfrentar al enemigo cuando él llega. Por eso te dije, te voy a dar mostrar 4 cosas que podemos enfrentar cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y en un ayuno es propicio para que el Espíritu Santo nos prepare a nosotros para enfrentar los ataques del enemigo. Entonces, que te quede claro que al salir de un ayuno, o sea, que tú puedas comprender hoy que al salir de un ayuno, que tú ayunas no para que el enemigo no te ataque, no para que no te pasen cosas malas, sino para estar preparado, para que cuando el enemigo te ataque, tú sepas resistirlo, tú sepas responderle al enemigo. Porque el enemigo no va a atacar a alguien que no está preparado. El enemigo no va a atacar a alguien que ya camina con las herramientas y las armas que el Señor le ha dejado. Porque si tú no estás revestido de las armas que Dios te ha dejado, que es la oración, el ayuno y la palabra, pues significa que estás andando con el enemigo. Pero si tú estás metido en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la búsqueda del Señor, significa que eres un soldado de Cristo y eres un blanco para el enemigo. Entonces, empieza por comprender eso. Cuando entramos en ayuno, en oración y meditación de la palabra, entonces nos estamos preparando para resistir al enemigo. Y eso fue lo que Cristo le sucedió cuando salió de esos 40 días y esas 40 noches de ayuno. Él salió listo para resistir al enemigo. Entonces, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace en tu vida es prepararte para resistir al enemigo. Sigue diciendo aquí en el versículo 2. Después de no comer nada durante 40 días y 40 noches, Jesús tenía mucha hambre. Él salió con necesidad de allí. Entonces el diablo vino para ponerlo a prueba. El examen de lo que aprendió en esos 40 días y esas 40 noches de ayuno venía ahora. Muchas veces, o puede ser que tú estés ahora en este momento enfrentando el examen de un ayuno, el examen de lo que aprendiste en un retiro, el examen de lo que has aprendido durante semanas buscando al Señor. Y sigue aquí y le dice: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Entonces, muchas veces nosotros, el enemigo nos va a tocar en lo que más necesitamos. No hay algo que ataque más al enemigo sino la necesidad diaria de los seres humanos. Mira, los seres humanos, si tenemos casa, estamos tranquilos. Si tenemos con qué pagar la renta, estamos tranquilos. Si tenemos con qué comer, estamos tranquilos. Si tenemos para la necesidad de pagar los servicios, agua, luz, gas, las necesidades básicas, vamos a estar tranquilos. Pero hay de que nosotros no tengamos para esas necesidades. El Señor aquí salió con una necesidad del ayuno y fue comida. Él venía con hambre, ¿verdad? Pero puede ser que en este momento la necesidad tuya no sea comida, sea pagar la renta, que la necesidad tuya sea pagar la colegiatura de tus hijos, que la necesidad tuya sea comprar un carro, que la necesidad tuya sea, no sé cuál sea la necesidad, pero la palabra necesidad nos muestra un faltante en nuestra vida, algo que necesitamos para vivir, para seguir adelante, para estar tranquilos. Entonces, el enemigo lo primero que ataca siempre va a ser esa parte que estamos con urgencia necesitando, ¿verdad? Muchas veces nosotros no le damos prioridad a lo que de verdad vale la pena por estar cubriendo las necesidades. ¿Y por qué? Porque eso hace parte de nuestra supervivencia. Entonces, Él vino y atacó a Cristo con algo que apremiaba el cuerpo de Cristo en ese momento y era hambre, porque acuérdate que él fue 100% humano también, él estaba sintiendo hambre. Entonces el enemigo vino y dice: le voy a tocar lo que él necesita, la parte que lo vulnera ahora, la parte que lo hace ahora débil delante de mí, y fue la comida. Sin embargo, cuando el enemigo ve cuál es tu necesidad, él va a buscar atacarte por este lado. Por eso es bueno nosotros tener mucho cuidado cuando tenemos una necesidad, porque se vuelve esa parte vulnerable para que el enemigo nos ataque. Entonces él le dijo: si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. En pocas palabras le dijo: ¿tú estás seguro que Él es tu papá? ¿Tú estás seguro que Él te va a cuidar? ¿Tú estás seguro que que Dios te va a dar todo? Porque el Satanás conoce a Dios. Acuérdate que Él fue creado por Dios. Entonces
lo primero que hizo fue ponerlo a dudar de la protección del Señor. Y eso es lo que busca el enemigo, ponerte a dudar de que si Dios te va a cuidar o no te va a cuidar. Poner en vilo tu fe, poner a tambalear tu fe. Y cuando tu fe empieza a tambalear, entonces tú vas a ver la necesidad grande. Entonces tú vas a permitir que Él sea quien supla tu necesidad. Por eso es que dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que estar firmes en la fe porque allí, mientras nos mantengamos firmes, el enemigo no nos va a hacer caer. Entonces Él le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Él sabía el poder que había en Jesús. Le dijo, tú puedes hacer que se conviertan en pan. El enemigo te puede decir a ti, mira, solo pídeme y yo te lo daré. ¿Tú estás seguro que Dios te va a dar? Pero pídeme, verás que yo te lo voy a dar enseguida. Mira, Dios se está demorando en traer el pan, en traerte el vestido, en traerte la plata para la renta. Dios se está demorando en hacerte ese milagro. Dios está demorándose en suplir tu necesidad. Solo dime y yo te lo voy a dar. A él le dijo Jesús, convierte esas piedras en pan porque sabía que Jesús era poderoso. Pero como él sabe que nosotros no tenemos ese poder que tiene Jesús para hablar y que las cosas se conviertan, sin embargo la palabra dice que en nuestra boca hay poder, pero no es un poder tan literal como que yo digo, a esa piedra conviértete en pan y se convierte. Pero sí sabe él que él puede hacerlo, porque el diablo también tiene poder. Y muchas veces cuando el diablo le dice, pídeme y yo te lo daré. Ahí es cuando mucha gente hace pacto con el diablo a cambio de cubrir una necesidad en ese momento urgente, pero que no es todo, ¿ves? Entonces el enemigo viene a tocar la necesidad urgente, la necesidad del hoy, la necesidad del momento. Y entonces le responde el Señor. Escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo viene y te llena de la palabra de Dios a tal punto que aunque el enemigo te quiera seducir diciéndote, pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar, tú tienes entonces en ese momento que permitir que Él te traiga a la memoria lo que Dios dice, ¿verdad? Que Él tiene cuidado, dice, no he visto justo desamparado que mendigue, ni su descendencia que mendigue pan. Dice también la palabra, busca primeramente el reino, o sea, búscame primeramente a mí, yo te añadiré todas las cosas. También dice la palabra que si Él vistió a las flores del campo, cuánto más a nosotros, que si Él le da de comer a las aves del campo, cuánto más a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra que Él proveerá todo lo que nos hace falta, que Él conoce la necesidad aún antes de que yo se la diga. Entonces, otra cosa que hace el Espíritu Santo, lo primero es fortalecerte para enfrentar la prueba, lo segundo es recordarte la palabra para que cuando el enemigo quiera persuadirte y engañarte con la palabra de Él, tú le digas, no, yo tengo palabra que Dios me ha dado para que en el momento de crisis yo la declare y creyendo con fe, Él lo cumplirá. Dice en el versículo 5. Entonces el diablo llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí porque está escrito. Mira que le estaba citando la palabra. Él no le estaba diciendo mentiras en ese momento. Él mandará a sus ángeles que te cuiden, sus manos te rescatan para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Dice el Salmo 91, aunque caiga a mi diestra, a mi lado izquierdo y a mi lado derecho, 10,000, a mí no me tocará, ¿verdad? En el Salmo 23 dice, aunque yo pase en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dios siempre va a tener cuidado, pero ¿qué era lo que buscaba aquí el enemigo? Que él desafiara a Dios. ¿Ve? Eso es como cuando un papá le dice al niño, no te tires porque te vas a caer. El niño dice, pero tú me puedes sostener. Dice, sí, pero no te tires porque no te voy a sostener en este momento porque te estoy diciendo que no te tires. Y el niño va y se tira a pesar de lo que el papá le dice. Es posible que el niño se caiga y se parta las piernas. ¿Por qué? Porque el papá le está diciendo que no se tire. Entonces Dios sí nos promete cuidarnos a nosotros, nos promete guiarnos, protegernos de todo peligro, pero no me da lugar eso a mí para que yo ande desafiando a Dios y diciéndole, voy para tal parte, cuídame, voy para tal lugar, cuídame. Si a mí me dicen, no te vayas por tal sitio porque hay peligro, no, yo me voy porque Dios me va a cuidar. Eso es desafiar el poder de Dios, desafiar la soberanía de Dios, lo que Él nos manda en su palabra. Entonces, lo tercero que hace el Espíritu Santo es enseñarte que aunque Dios sí nos guarda y nos cuida, nosotros no debemos desafiar a Dios, porque Dios es nuestro creador, es nuestro Padre. No somos nosotros los que decidimos cuándo Dios nos cuida, sino Él que decide cuándo cuidarnos. Es cuando esos momentos que nosotros no buscamos el peligro y aún así el peligro viene, ahí es donde Dios nos rescata. Entonces el Espíritu Santo viene para recordarnos que Dios es soberano,
y que nosotros no podemos sobrepasar el poder de Dios ni la soberanía de Dios desafiando a Dios. Entonces, mira que el Espíritu Santo es muy importante. En un ayuno tú te llenas de Él. Sigue diciendo Dios, Cristo le respondió, pero también está escrito, no pongas a prueba a tu Dios. Entonces, no pongamos a prueba a Dios desafiándolo. Sigue diciendo el versículo 8, después el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo con toda su grandeza, y el diablo le dijo, mira que aquí ya no le está diciendo escrito está. Aquí ya él dijo, no pude con esto, entonces ahora le voy a ofrecer algo yo. Y le dice el enemigo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque está escrito que adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Aquí ya empieza el diablo diciendo, te daré yo. Lo otro que viene al Espíritu Santo es a enseñarnos que el enemigo no me puede dar nada, no me puede dar nada que él no tiene. El enemigo es un ser creado y dice la palabra que Dios es el dueño del oro y la plata y de todo lo que existe en el mundo. Entonces, el Espíritu Santo me muestra la limitación del enemigo. Cuando yo conozco la palabra, cuando permito que el Espíritu Santo me enseñe a conocer la palabra, me daré cuenta de eso, que Él es un ser creado y que Él no me puede ofrecer lo que no está en la mano ni en la potestad de Él. Él le dijo a Dios, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Y a él se le olvidó que Cristo era Dios. Al comienzo no se le olvidó porque le dijo, convierte las piedras en pan. Sabía de lo que era capaz Jesús, ¿verdad? Acá le dice, mira que lo está persuadiendo y tratando como de engañarlo. Te daré todo esto si postrado me adorares. El enemigo es iluso, se le olvidó en ese momento que Cristo era 100% Dios y que conocía a la perfección la palabra. Yo imagino a Cristo en ese momento diciendo, pero a este se le olvidó que yo lo creé a Él, que yo soy el dueño de todo lo que existe, que Él no me puede dar lo que no está en la mano de Él. Pero ¿sabes por qué Dios, Cristo recordó todo esto? Porque dice la palabra que Él escuchaba a su Padre, que Él todo lo que Dios le decía, Él lo hacía. Él en su condición de hijo, Él escuchaba la voz de su Padre. Y el Espíritu Santo es el que quiere y el que puede recordarnos la voz de nuestro Padre, ¿verdad? Cada vez que el enemigo nos venga a engañar, diciéndonos que nos va a dar algo, tú acuérdate que todo lo que él tiene y el poder que tiene y lo que puede hacer es porque ya fue dado por Dios. El enemigo no creó nada, todo lo creó Dios. En este orden de ideas, ¿de qué tiene potestad el enemigo? Solo de la mente humana o del oído humano cuando nos susurra mentiras, o de nuestros ojos cuando nos permite ver cosas que nos engañan, ¿verdad? Pero no olvides, Él no puede darte nada porque Él no creó nada. Todo lo que el enemigo le da es una fantasía, es una ilusión. Es algo como los oasis en los desiertos, son una fantasía, eso no son real. Entonces son espejismos. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda eso. Él no creó nada, Él no es dueño de nada. Y eso es lo que yo te quiero decir hoy. El enemigo no es dueño de nada, no creó nada. Todo es creado por Dios y está bajo la potestad de Dios. Entonces, cuando le dices, me adorares, porque en el momento en el que tú y yo le llegamos a obedecer a la voz del enemigo, automáticamente estamos adorando al enemigo, ¿verdad? Dice la palabra que el que le obedece al enemigo es hijo del enemigo, ¿verdad? Que es el padre de toda la mentira, pero el que obedece a Dios es hijo de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te fortalece a través de un ayuno o de la meditación de la palabra o en la búsqueda del Señor. Primero, para guiarnos, para que tú puedas resistir al enemigo. Segundo, para decirte que Él no tienes, o sea, Él no te puede suplir una necesidad que solamente Dios la puede suplir, que las necesidades primarias no son más importantes que la obediencia, ¿verdad? Lo tercero es que el enemigo quiso decirle a Dios que tentara a Cristo, a Cristo que tentara a Dios, perdón, y Cristo le dijo, no, yo no lo voy a tentar porque es que yo prefiero obedecerlo. Y lo cuarto que le dijo es, te daré algo que no tengo. Cristo lo entendió y dice, ¿cómo me vas a dar lo que no tienes? Entonces aquí te dejo unas herramientas para que empieces a buscar al Espíritu Santo porque Él te puede llenar de tanto poder, de tanto discernimiento, de tanta sabiduría que cuando el enemigo venga, cuando tú salgas de esos ayunos empoderados, cuando tú salgas de la meditación de la palabra empoderado, entonces tú vas a poder ver todo lo que el enemigo quiere hacerte, pero vas a poder resistirlo, vas a poder decirle, conmigo no
puedes, porque yo estoy meditando en la palabra, porque yo estoy ayunando, porque yo estoy buscando al Señor. El Espíritu Santo tiene mucho para darte, para llenarte, pero tú tienes que empezar desde ya a escuchar su voz. Entonces, mira que aquí te dejo 4 cosas que te puede dar el Espíritu Santo cuando estás lleno de Él. 4 cosas que tú puedes hacer para resistir al enemigo cuando estás lleno del Espíritu Santo. Entonces, sé que este video te bendijo, sé que necesitabas esta palabra y como sé que la necesitabas, disfrútala, aplícala y compártela con alguien que tú sabes que tiene que resistir al enemigo y que está ayunando para resistir al enemigo. Entonces, que Dios te bendiga, no te olvides suscribirte a nuestro canal, eso nos ayuda a crecer y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones para ti.